¿Sabes lo que crees? Ya llegamos a la sesión 8, las sesiones anteriores. Puedes anotar esa dirección o puedes simplemente usar el código QR. Ahí llega directamente al grupo de este estudio y mediante esto puedes conectar al grupo WhatsApp. Somos muy breve de las sesiones anteriores. Sesión 1 vimos Dios existe, evidencia científica. Sesión 2, Dios existe, diseño inteligente. Sesión 3, ¿cuál Dios de todos los dioses que están en el mundo hoy en día? ¿Cuál es el Dios verdadero? Sesión 4, ¿Jesús es real o solamente un mito? Sesión 5, ¿Jesús realmente resucitó? Evidencia para la resurrección, pero externa a la Biblia, fuera de la Biblia. Y sesión 6, vida, ciencia versus religión. La semana pasada tuvimos la sesión 7, la verdadera última cena, el Seder, siendo Semana Santa. Era importante entender todo el simbolismo de la Santa Cena original, o mejor dicho, el Pascua, el Pesach de los judíos, el Passover en inglés, para entender lo que Jesús realmente logró en la cruz. Pequeño desvío. Ahora vamos a volver al tema central de este estudio, que es apologética, una de esas palabras que le gusta a los evangélicos. Apologética es simplemente saber defender lo que tú crees. Por eso puso título, ¿sabes lo que crees? Porque muchos creyentes creen cosas, pero no saben por qué creen las cosas. Entonces ahora queremos con este estudio poner base sólida, base de evidencia para lo que creemos y generalmente fuera de la Biblia. Porque si estás conversando con un no creyente referente a lo que tú crees y presenta la Biblia, lo van a descartar. Hay que saber presentar evidencia externa a la Biblia. Al final de la sesión 6 quedamos con varios cabos sueltos que falta atar referente a la teoría de la evolución, la Biblia y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy, volver a ese hilo. Referente al origen de la vida en la planeta Tierra, hay dos teorías. Uno planteado por Darwin, el otro por Moisés. Entonces, eso vamos a enfrentar estos dos varones hoy. Ambos escribieron descripciones muy detalladas referentes a su versión de dónde viene la vida. Darwin en su libro, Moisés en los 5 libros que él escribió en la Biblia. Y básicamente, para resumir, Moisés en el libro de Génesis escribió que Dios crió todos los seres vivos totalmente formados ya, nada de cosas parciales que iban como creciendo, evolucionando, y dentro de un periodo de tiempo relativamente corto. No sabemos exactamente el tiempo, pero no era un tiempo largo como requiere la otra teoría de Darwin. Él dice, la vida comenzó con algo muy simple, una célula, con el tiempo cambiando lentamente, 2 células, 5 células y creciendo y animales cada vez más complejos, formando un árbol de seres vivos y en cada paso una mutación. Algo genético, una mutación, y eso es la raíz de todos los animales que hoy en día. Mutaciones, somos todos mutantes, según Darwin. Entonces, Darwin o Moisés, 2 hombres, 2 libros, 2 cuentos muy diferentes referente al origen de toda la especie de ser vivo en la planeta Tierra. Y la pregunta es, ¿quién tiene razón? Yo creo que pueden entender por cuál lado voy yo. Pero vamos a ver, volvemos al campo minado. Yo había dicho en la sesión 6 que hablar de esto en una iglesia, en grupo cristiano, hablar de este garabato terriblemente feo, evolución, es como pisar en un campo minado, porque hay muchos que ya tienen su idea preformado, preconcebido, y no le gusta que van pisando su mina y a veces las cosas explotan. Entonces vamos a eso. ¿Qué es realmente la evolución de Darwin? Y ahí está el primer problema, porque muchas personas hablan de la evolución hoy en día. Tú puedes solamente conversar con tus amigos no creyentes y ellos te van a contar cómo la vida ha ido evolucionando durante miles de millones de años para llegar donde está hoy. Hasta promueven la evolución, pero realmente no la entienden, no tienen claro lo que es.
¿Qué dijo Darwin realmente? Esto vamos a ver primero. El famoso libro de Darwin fue publicado en Inglaterra en el año 1859. Tiene 500 páginas, 502 realmente. Ahí está el libro en la versión original. El título completo es Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Ese es el título de su libro. Es un estudio científico y ese es el título original. Como puedes ver, el título no menciona la palabra evolución en ninguna parte. Tampoco el libro completo. La palabra evolución no está en el libro original, en la primera edición de este libro. Todas las 502 páginas de la primera edición, ese garabato feo, evolución, no ocurre. Tampoco en la segunda edición, ni la tercera edición, ni la cuarta edición, ni la quinta edición. En la sexta edición, 1872, por primera vez, Darwin comenzó a usar la palabra evolución. Después de 6 ediciones, él por fin decidió usar esa palabra. Entonces, las primeras 5 ediciones no hablaron de evolución. El texto es casi idéntico, pero de vez en cuando en la sexta hay inserta esa palabra. Por lo tanto, la famosa teoría de la evolución de Darwin realmente no tiene nada que ver con la evolución, curiosamente. Pasaron 13 años y 6 ediciones para que el mismo Darwin comenzara a usar esa palabra en su libro. Entonces, si no tiene nada que ver con la evolución, ¿qué dice realmente el libro? Encontré un resumen muy breve y muy claro en una revista que se llama The Conversation y traducido al español dice, el núcleo de la teoría, tal como se establece en los primeros capítulos del libro, se explica rápidamente. Las plantas y los animales producen más individuales que la naturaleza puede sostener en cada generación. Estos individuos varían en apariencia y en característica física y de comportamiento y pueden transmitir las variaciones a la próxima generación. Aquellos individuos adaptados mejor a su entorno tienen una ventaja y a su vez son más propensos a sobrevivir para transmitir sus características a las generaciones futuras. Eso es básicamente de lo que se trata todo el libro de Darwin. Comienza con esa postulación de esta teoría y después va agregando más y más detalles de cómo él pensó que podría funcionar. Un ejemplo muy simple. La jirafa. Según la teoría de Darwin, hace millones de años vivía un grupo de protojirafas, los primeros de ese rama del árbol, con cuellos normales. Pero un solo animal nació con una mutación que resultó en un cuello un poquito más largo. No la jirafa que conocemos hoy en día, pero un cuello un poco más largo. Tal individuo transmitió esa mutación a su descendiente y después de varias generaciones había una mezcla de animales con cuello normal, corto, y otro grupo con cuello un poco más largo. Todos viviendo juntos y felices sin problemas. Hasta que viene lo que Darwin se llama selección natural. De repente pasó algo que hizo difícil la vida para este grupo. Creció. Tenían demasiado éxito en reproducción, había demasiados animales, al punto que no había comida suficiente para todos en la zona donde vivieron. Comieron todas las hojas de los árboles al alcance y comenzaron a morir, la mayoría por falta de comida. Estoy repitiendo lo que Darwin plantea. Pero los que tenían la mutación de cuello largo podían alcanzar ramas más altas y sobrevivieron. Eso es selección natural, según el punto de vista de Darwin. Hasta el momento todo bien, parece razonable incluso. Los de cuello un poco más largo tuvieron una pequeña ventaja por poder alcanzar las hojas más altas, sobrevivieron mejor y los de cuellos normales murieron. Por ende, quedaron solamente los de cuello un poco más largo. Ese grupo sobrevivió, el otro grupo no. Tiempo después ocurrió otra mutación en un solo individuo
y nació con un cuello aún más largo. Y la historia se repite una y otra vez sobre un tiempo de millones de años, con cuellos cada vez más largos, hasta llegar eventualmente a la jirafa de hoy. Eso es lo que plantea la teoría. Según Darwin, en algún momento de esta historia se puede decir que nació una nueva especie, porque era tan diferente a sus antepasados que ya no pertenece a la especie antigua, y eso es el origen de la especie. Por ende, el título de su libro, Origen de las especies. Eso es lo que él quería plantear. Pero se nota que esto no dice nada referente a cómo llegó esa primera vida. Él asume que ya existió ese proto-jirafa, y proto-león, y proto-gato, y proto-perro, todo eso ya existieron y fueron evolucionando para ser otras formas. Eso es lo que él presumió. Curiosamente, el animal más cercano genéticamente a la jirafa es el okapi. ¿Había escuchado del okapi? Ponga atención. No es un cruce entre cebro, búfalo, ratón y cerdo. Ese es el animal genéticamente más cercano a la jirafa hoy en día, con un cuello totalmente normal. Entonces, esta teoría de la evolución tiene graves problemas para explicar cómo un okapi va por aquí y la jirafa por allá, y no se parecen en nada. Pero genéticamente están muy, muy, muy cercanos. Es el hermano más cercano de la jirafa si uno hace un análisis de ADN. No es Photoshop. Les prometo. Después pueden ir a Google y buscar este animal que se llama el okapi, y va a ver miles de diferentes fotos de esta cosa rara. La versión de Moisés de cómo llegó a existir la jirafa es bastante más simple. Entonces Dios dijo: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1, del 24 al 25. O sea, el Señor hizo cada especie. No es que Él dejó que una especie se convierta en otra especie por de mutaciones y selección natural. Dios hizo cada especie como Él quería que iba a ser. La jirafa formó como jirafa, el perro como perro, gato como gato. Cada especie de animales el Señor lo hizo de la forma que Él quería. Esa es la versión de Moisés. Según Moisés, Dios hizo la jirafa. Ahora volvemos un poco a Darwin. Las tres claves principales a la teoría de Darwin son tiempo, cambio lento y pasos pequeños. No hay grandes saltos en la teoría de evolución. Cada cambio es un cambio chico. No es un salto de cuello corto a cuello largo. Hay una serie de etapas entre medio de cuellos cada vez más largos. El mismo Darwin destacó que su teoría no permite cambios drásticos ni repentinos. Solamente puede haber diferencias muy leves entre una generación y la próxima, y por lo tanto todo eso toma mucho tiempo para que una especie se convierta en otra. Por ejemplo, para que el okapi se convierta en jirafa, tiene que pasar millones de años, según la teoría de la evolución. Otro punto clave: Darwin asumió que toda la vida en la Tierra había comenzado con un solo ser vivo. Él no explica cómo llegó a existir ese ser vivo, pero él asume que existió, muy simple y sencillo, de una sola célula, que se dividió en dos hijas idénticas y sucesivamente multiplicando así para llenar todas las aguas de la Tierra. O sea, cada célula se divide, va por su lado, y después ese se divide y los dos van por su lado, y así sigue reproduciendo hasta que eventualmente hay una mutación. Entonces hay ahora dos especies. Darwin no habla referente al origen de esa primera especie, sino solamente presume que ya existió
y fue la madre de todos los seres vivos hoy, gracias a la mutación, selección natural y tiempo. Por pura casualidad, en una de esas divisiones de esta célula ocurrió un error. Cuando fue copiando la información genética, hay un error en copia y salió una mutación. Algo cambió y todos los descendientes posteriores de esa versión específica tuvieron la misma mutación, con algunas sufriendo de otras mutaciones y otras adicionales, etcétera, etcétera. Acumulando así con mucho tiempo mutaciones adicionales para formar brazos, alas, bocas, ojos, pulmones, corazones, cerebros, etcétera. Según evolución, tu corazón no tiene ningún propósito. Solamente que había una mutación que causó que existe un corazón y ese animal que tenía el primer corazón tenía una ventaja y sobrevivió mejor. Pero el corazón en sí no tiene propósito porque no hay diseño en evolución. Todo ocurre por chance, por al azar. Tu cerebro no tiene propósito. Tus pulmones tampoco. Nada, ninguna parte de tu cuerpo tiene un propósito. Ocurrieron nomás, según la evolución. Todo por mutaciones aleatorias y selección natural, sin diseño, sin propósito, sin sentido, solo por casualidad. Creo que pueden entender un poco porque yo no estoy gran fanático de esta teoría. No tiene mucho sentido. O sea, en términos simples, según Darwin existe un árbol de la vida y este es el diagrama sacado de sus apuntes cuando él está escribiendo su libro. Él hizo ese bosquejo de cómo podría ser el árbol de la vida, partiendo con esta célula, incluso aquí puso un número 1, esta primera célula, y dividiendo en todas las diferentes ramas de todos los seres vivos hoy. Eso fue su base. En otras palabras, con mutación aleatoria, selección natural, esa célula original se convirtió en esto. Aquí arriba está el mismo Darwin. Pero partiendo por una célula y después se divide y se divide, se divide, y todos los animales descienden de un solo ser vivo original. Moisés no está de acuerdo. Esa es a grande rasgo la teoría del origen de las especies propuesto por Charles Darwin hace unos 160 años y posteriormente llamado la teoría de la evolución. ¿Ustedes sabían todo esto? Esto es lo que realmente dice la teoría de Darwin. Origen de especies. Curiosamente, a pesar de esa famosa imagen que hay en los libros de Darwin hoy en día, si uno va a comprar seguramente va a tener esa imagen, del mono como tiene ese nombre, en el libro de Darwin, él no hace ninguna mención de los seres humanos. Nada. En este libro, en otro libro sí menciona algo de seres humanos, pero en este libro no hay ninguna referencia a la evolución del hombre. Cero. Entonces esto que Darwin dijo que los monos se convierten en hombres, nada que ver, no dijo eso. Por lo tanto, si la teoría es correcta, la vida en la Tierra tomó un camino más o menos así. Este árbol comenzando con algo básico y creciendo en diferentes ramas. Por lo tanto, si vamos a examinar todos los fósiles que existen hoy en día, por todos lados en los museos, en universidades, lo que deberíamos encontrar es una secuencia de formas de vida muy simples inicialmente, cambiando de manera muy paulatina en formas más complejas, más sofisticadas y con muchas transiciones entre especies. Es lógico, eso es lo que dice Darwin. Y tal como él dice, no debe haber cambios drásticos, repentinos, porque eso no es posible con su teoría. No hay forma que su teoría explique que un gato puede convertirse en perro. No hay forma. Todo es muy lento. En la práctica, al examinar la historia indicada por los fósiles, podemos ilustrar este proceso de una forma muy simple. Vamos a la cancha. ¿Por qué una cancha de fútbol? Bueno, yo elegí esa
para entender cómo es la predicción de lo que dijo Darwin y cómo es la realidad. Digamos que esta cancha representa toda la historia de la vida en la Tierra, comenzando acá, por este lado, con seres más simples, primera célula, y avanzando aquí en este sentido a los seres cada vez más complejos hasta llegar hoy en día a los seres humanos. Y según lo que hemos visto, las primeras fósiles, según la ciencia, datan de unos 3.600 millones de años atrás. Entonces, comenzamos aquí, en esta línea, 3.600 millones de años atrás, y al otro extremo llegando a 2025, hoy en día. Ok, entonces, según Darwin, lo que debemos esperar es que mientras avanzamos desde esa primera forma de vida, hay un lento aumento en número de especies y en complejidad, con cambios chicos y paulatinos, comiendo con una célula y terminando con el hombre. Y lo que el registro geológico muestra es lo siguiente. Efectivamente, al inicio partimos con criaturas muy simples: bacterias, esponjas, algas. Esa fue la vida inicial 3.600 millones de años atrás. Seres muy simples, hechos de una célula, un pequeño grupo de células. Ok, avanzamos 100 millones de años y podemos esperar que haya por lo menos un desarrollo de algo. Todo queda igual. No hay cambio drástico. Ok, entonces vamos a 200 millones de años. Aún hay cambios. Sobre esponjas, bacterias, otras cosas microscópicas, plantas simples. Nada más que eso. Vamos a 500 millones de años. Lo mismo. Sin cambios mayores. Parece que los saltos son muy chicos, entonces saltamos a media cancha. 1.800 millones de años y encontramos que nada, solamente más de lo mismo. No hay avances. Ok, otro gran salto, 2.000 millones de años desde esa primera célula y ahora tenemos lo mismo. Quizás a los 3.000 millones de años. Lo mismo. O sea, este avance no estamos llegando a ninguna parte. Vamos a penales entonces. 3.200 millones de años. Y esa época se llama la Edad Cámbrica. Los científicos y geólogos les gusta poner nombres a cada edad, la Edad Jurásica, etc. Pero esta es la Edad Cámbrica y de repente ocurre algo. O mejor dicho, de repente ocurre todo. Aparecen todas las formas de vida conocidas juntas en un espacio de tiempo muy, muy breve. Muy breve. Ahí tiene un ejemplo de fósiles encontrados de esa era y esa rendición artística de lo que estaba en el mar en ese momento. De las 35 categorías de vida conocidas en la biología, 33 aparecen de repente, súbitamente. Bruscamente, de un solo golpe, todas las familias de vida conocidas están. Llegan sorpresivamente en un espacio de apenas 3 millones de años. Y eso comparado con 3.000 millones de años, 3 millones de años, estamos hablando de un tiempo muy, muy corto. Para poner eso en contexto de nuestra cancha aquí, sería como dibujar una línea en la cancha de 8 centímetros de ancho. Por un lado de esa línea no hay vida. Y por el otro lado está toda la vida. Y ahí tenemos el gran problema de la teoría de Darwin. Esto va exactamente en contra de lo que él había predecido. Esa línea delgada se llama la explosión cámbrica. Por eso puso hoy día en el grupo esa nota crítica de Dios había matado algo con una gran explosión en tiempo bíblico. La explosión cámbrica fue lo que mató la teoría de Darwin. Llegando muy rápidamente a la cancha toda la forma de vida en un tiempo muy corto.
Ojo, no hay que confundir esta explosión cámbrica con el Big Bang. Es otro error que cometen muchos creyentes hoy en día. Confunden y piensan que el Big Bang tiene algo que ver con la evolución. Nada que ver, no hay conexión. El Big Bang tiene que ver con la creación del universo hace más o menos 14.000 millones de años. Eso vimos en la sesión 1 y 2, la teoría del Big Bang. Y la explosión cámbrica tiene que ver con el inicio de la vida, todas las formas hace como 500 millones de años. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si alguien dice, bueno, en la teoría de la evolución, el Big Bang dijo, no, el Big Bang no dice nada referente a la evolución. Son totalmente desconectados. Para mostrarlo en términos más sencillos, este gráfico es lo que predice la teoría de Darwin en cuanto al número de formas de vida durante la historia de la Tierra. Entonces, comenzando aquí con 0 y lentamente subiendo hasta hoy en día. Y esta es la realidad. Durante toda la historia, nada y de repente todo, y después van incluso muriendo algunos tipos de animales. Sabemos, extinciones, los dinosaurios ya no están hoy en día, pero en un momento estaban. O sea, la realidad no concuerda con la predicción de Darwin para nada. En su libro, Darwin dijo algo muy interesante. Si numerosas especies que pertenecen a los mismos géneros o familias realmente se han iniciado en la vida de una vez, el hecho sería fatal para la teoría del descenso con modificación lenta a través de la selección natural. O sea, él mismo dice aquí exactamente lo que ocurre en la realidad. Según el registro de los fósiles, aparecen numerosas especies que pertenecen a los mismos géneros o familias de repente. Por la misma palabra de Darwin, su teoría ya murió. Bien muerto. Él mismo dice, si en el futuro llegan a probar que había una gran explosión de todas las seres vivos en un momento, mi teoría no vale. Pero sin embargo, hoy en día muchos hablan de evolución de Darwin como si fuera un hecho. El mismo Darwin dijo, esto sí es fatal para mi teoría. Lejos de mostrar desarrollo lento, sutil, paulatino de la vida, evolucionando sobre un periodo de tiempo muy largo, miles de millones de años, toda la evidencia hoy muestra lo contrario. Todas las formas de vida aparecieron juntos, todos al mismo tiempo, repentinamente. Y yo conté con un experto de gran reputación en estos temas de origen de la vida, y él lo explica así. Rebosan de seres vivientes las aguas y vuelan las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Aquí faltan algunas palabras. Y dijo Dios, que rebosen los seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el 5.º día. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles, según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Esta es la explicación de Moisés. Obviamente, él no estaba presente para verlo, fue una revelación directa de Dios, de cómo Dios había hecho esto originalmente. Y eso concuerda con el registro de fósiles. Exactamente. Todo aparece de repente. Escrito por Moisés en el año 1450 a.C., aprox. Más o menos 3.300 años antes de Darwin, ya había escrito este Moisés en su libro El verdadero origen de todas las especies, que se llama Génesis, en la Biblia. Lo que vimos recién era Génesis 1, 20 al 24. Hemos visto varias veces la misma escritura
No hay duda de la forma que Dios realmente hizo la vida y no concuerda para nada con lo que Darwin dijo. Lo curioso de todo esto es que Darwin ya sabía del problema de explosión cámbrica. Ya habían descubierto que no había nada durante un buen tiempo y de repente todo apareció junto y él pensó que solamente faltaba más fósiles, que los geólogos tenían que seguir excavando por todos lados y iban a encontrar fósiles más antiguos para mostrar este desarrollo paulatino de los seres vivos. Esa fue su expectativa, su predicción. Siguen buscando, van a encontrarlo, ahí van a ver que mi teoría es correcta. Han pasado 160 años, efectivamente los geólogos han descubierto millones de fósiles nuevos, pero ni un solo ejemplo muestra transiciones entre especies, ni abundancia de vida antes de la explosión cámbrica. O sea, con el tiempo, la evidencia ha ido probando que la teoría de Darwin es falsa, no es correcto. No hay ni un solo fósil de un animal complejo antes de la edad cámbrica. Solamente bacterias, esponjas y cosas así. Caso cerrado. Asunto resuelto. Fin de la historia. Creo que queda claro, hasta los mismos científicos saben que la teoría de Darwin es falso, no sirve. Bueno, uno pensaría que este sería el caso, pero no es así. El problema es para los ateos y otros que rechazan a Dios, la teoría de evolución era un chaleco salvavidas. Porque había una forma de probar que la vida había desarrollado sin Dios. Entonces no querían descartar esta teoría. Por fin había una forma científica que no necesitaba a Dios para explicar la vida. No importaba que la teoría tuviera problemas graves, que el mismo autor dijo que mi teoría no sirve, da lo mismo. En lugar de rechazar la teoría, trataron de esquivar los problemas e inventaron teorías adicionales o buscando evidencias para apoyar la teoría muerta. Hasta hoy día siguen en eso. Los científicos sí descartan la teoría de Darwin, pero tomaron alguna parte y siguen tratando de enchufar otra forma de evolución hasta hoy en día. No están dispuestos a aceptar Dios lo hizo. Poco después de la publicación del libro de Darwin, el científico, voy a ver si puedo pronunciar esto, Ernst Heinrich Philipp August Haeckel, alemán obviamente, publicó un libro probando que la teoría es cierta al comparar los embriones de varios animales en las mismas 3 etapas de desarrollo. Etapa 1, animales diferentes. Etapa 1, todo muy parecido. Etapa 2, ahí empiezan a cambiar en algo. Y etapa 3 ya están tomando formas diferentes. Según Haeckel, eso es evidencia clara de que toda la criatura descendemos de un solo origen porque pasamos por las mismas formas físicas durante la gestación. Eso fue su aporte a Darwin diciendo, tiene razón, mire lo que pasa con los embriones de diferentes animales. Vamos a poner nombres aquí. Pez, salamandra, tortuga, pollo, conejo, humano. Realmente hay un par aquí entre medio. Que este creo que es cerdo y no sé, hay un perro en alguna parte. Pero esos son la base de lo que dijo Haeckel. Pez, salamandra, tortuga, pollo, conejo y humano, todos comenzamos iguales, idénticos, inicialmente. Hay un solo problema con esta prueba muy convincente de Haeckel. Es falsa. Engaño total. Él inventó esos dibujos, tomó fotos que no corresponden a las especies y lo puso en su libro porque él quería tener evidencia para apoyar la teoría de Darwin. Estos son los embriones reales. Pez, salamandro, tortuga, pollo, conejo, humano. Totalmente diferente. En la etapa 1 somos muy diferentes a los demás. O sea, no comenzamos de la misma forma, comenzamos de forma diferente. Los embriones reales de estos animales son muy diferentes sí y no pasan por las mismas etapas. Sin embargo, en muchos textos de biología para escuelas y colegios hasta hoy en día
encontrarás este dibujo original de Heiko. Todavía sigue en circulación porque apoya la agenda. A los que no quieren admitir que Dios tenía mano en todo esto, siguen publicando esto. Aunque ya se sabe desde 120 años que es falsa, pero siguen publicando. O como dicen allá en Estados Unidos, fake news, noticia falsa, nada que ver. Otro caso más reciente, la mosca de la fruta. Hace como 5, no creo que 10 años atrás, fue gran noticia esto. La mosca de la fruta normal tiene 2 alas, parece más o menos así. Pero en laboratorio, en un experimento, algunos científicos lograron duplicar parte del código genético insertando una copia adicional para formar una mosca de la fruta con 4 alas. Y uno dice, evolución, eso es. Lograron probar que es posible. 2 alas, cambio genético, 4 alas, de repente. Increíble, qué bueno. Simplemente copiando una sección del ADN lograron crear una especie nueva. Hay un solo problema. Esta mosca no puede volar. Duplicaron las alas, sí, pero no copiaron los músculos, nervios, parte del cerebro para operar las alas nuevas, ni tampoco aumentaron la capacidad del sistema respiratorio, digestivo, circulatorio, piernas, patas, centro de gravedad, etc. Hicieron solamente una cosa cosmética. Agregaron 2 alas. Todo es imprescindible para compensar las alas adicionales. Sin eso, sus alas extras no funcionan y además interfieren con sus alas normales y por eso no puede volar. La mosca no vuela, por lo tanto no come y muere rápidamente antes de reproducirse. No hay que ver. Laboratorio, sí, lograron una mutación que tenía lo que uno podría esperar, es que, bueno, una mosca tiene 4 alas, tiene que ser mejor que 2, pero resulta que no es así. Tal como la gran mayoría de las mutaciones es muy negativa y causa la muerte. Esta mosca no puede vivir. Y eso es un punto muy importante. Hasta el momento estamos hablando de mutaciones como si todas las mutaciones son beneficiosas para el animal, pero en realidad es al revés. Casi todas las mutaciones observadas en naturaleza o en laboratorio son dañinas para el animal, no da ninguna ventaja, sino solamente desventajas. La mutación no es un mecanismo bueno que ayuda a la evolución. Ese jirafa de cuello corto, su mutación, supuesta mutación, probablemente iba a dañar su cuerpo en otra forma que no permite que reproduce o que lo va a matar de otra forma. Por ejemplo, si el cuello es más largo, ¿qué pasa con su corazón? Que ahora que tiene que bombear más sangre para que llegar a su cerebro más alto. Si su corazón no es capaz de hacerlo, su cerebro va a morir. De hecho, las mutaciones muy frecuentemente son fatales. Y para probar eso con datos reales, en un estudio publicado en PLOS Genetics, una revista de los geneticistas, recién en el año 2020, los investigadores Galtier y Roussel estimaron que aproximadamente el 60% de las mutaciones son letales, basándose en datos de variación genética de un gran grupo diverso de animales. No vieron solamente ratones, por ejemplo, no. Vieron muchos animales y dijeron, en general, 60% de las mutaciones son fatales. Otro estudio informado en el National Library of Medicine, Biblioteca Nacional de Medicina, se ha estimado que casi el 50% de los casos de infertilidad se deben a defectos genéticos. Otro estudio de la publicación Nature, referente a la manipulación genética de células en laboratorio, biólogos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos informaron, para su sorpresa, los investigadores descubrieron que 75,9% de las mutaciones sinónimas eran significativamente perjudiciales, mientras que el 1,3% son significativamente beneficiosas.
Ok, vamos sumando y restando con este número. Comenzamos con 1000 mutaciones. 600 resultan en la muerte del animal. 60%. Dejando 400. De estos 400 sobreviviendo, 200 resultan en infertilidad. Pueden tener una mutación muy buena, pero son estériles. No pueden pasar esa mutación a la próxima generación. De los 200 que quedan, la gran mayoría de las mutaciones son dañinos de una forma u otra, no son neutrales. Solo el 1,3 son beneficiosos. De cada 1000 mutaciones, menos de 3 son buenas. Entonces, esta cosa de las mutaciones que causan todos estos cambios, que forman alas y ojos y brazos y corazones, nada que ver. No es así. Ojo, otro punto que no se toma en cuenta en la evolución es el problema de la complejidad irreducible. Un nombre muy rebuscado en términos simples. Ojo. El ojo es muy complicado. Tiene docenas de partes y cada parte consiste de millones de células. Todas las partes son necesarias para que pueda funcionar. No se puede simplificar el ojo. No existen semi-ojos, por eso se llama complejidad irreducible. No se puede tener un animal con un medio ojo. No funciona. Quita cualquiera de las partes, el ojo no sirve a ningún propósito. Sin lente, por ejemplo, no puede enfocar. Sin retina, no puede convertir la luz en señales. Sin nervio, las señales no llegan al cerebro. O sea, todas las partes del ojo son necesarias. No se puede simplificar. No hay ningún fósil de ninguna especie que tenga ojos parciales en proceso de desarrollo. Solamente hay animales sin ojos y animales con ojos en el registro de los fósiles que existen. Y toda la familia de animales en la explosión cámbrica comienza a existir con ojos ya completos. No es que había un animal que tenía como alguna forma básica del ojo y con el tiempo fue formando y refinando para llegar a ser más y más como ojo. No. Los animales o tienen ojos o no tienen ojos. En la evolución no hay explicación. Se supone que las partes deben aparecer lentamente sobre miles de millones de años, pero no es así. Lo mismo sucede con manos, dedos, pies, alas, colas, pulmones, corazones, sistemas digestivos, sistemas reproductivos, etcétera, etcétera. No hay forma de explicar cómo podrían desarrollar. Por ejemplo, el hecho que consistimos de machos y hembras. ¿Cómo sucedió eso al azar? Se necesitan los dos para poder reproducir. No hay evidencia en los fósiles de estas partes medio formadas. En realidad, todas aparecen de repente y completas, tal como dice la Biblia. Dios no hizo animales parciales con medias alas, hizo pájaros completos. Entonces, lo siento mucho, señor Darwin, pero su teoría no es válida ni convincente. No logra explicar nada de lo que vemos en la naturaleza referente al origen de las especies. A pesar del nombre del libro, no lo demuestra. En realidad no es así. Yo prefiero la teoría de Moisés y su libro. Mucho más convincente, mucho más probable. Incluso otro autor de la Biblia tiene algo que decir al señor Darwin y a los científicos ateos. Job 12 del 7 al 10. Pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ella te enseñará, con los peces del mar y te lo harán saber. ¿Quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? En sus manos está la vida de todo ser vivo y el hálito que anima a todo ser humano. Está en la Biblia. Y toma en cuenta que Job probablemente es el primer libro escrito. No primero en orden cronológico en el contenido, pero primer libro escrito. Los expertos dicen que Job tiene el rasgo de ser el más antiguo de todos los libros. Y hasta Job sabía. Y él dice,
Mira los animales, ellos te van a contar cómo fue formado todo esto. Creo que los científicos ateos de hoy deberían preguntarse algo más a Job referente a cómo Dios hace las cosas. Para poner un poco de contexto acá, Job llegó a cuestionar cómo Dios actúa. No le gustó para nada lo que estaba pasando en su vida y quiso demandar a Dios. Imagínense, llega a este punto, quiere llevar a Dios al tribunal, al juicio, para presentar su caso en contra de Dios. Está tan enojado con la situación que él quiere demandar a Dios. Acusó a Dios de actuar de forma caprichosa con los seres que había criado. Lo que Job no esperaba con su demanda era, el Señor le respondió a Job. El Señor le respondió a Job desde la tempestad: ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Yo creo que Job no esperaba eso, que Dios iba a responder a este juicio. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra, cuando le puse las nubes por vestido y la oscuridad como pañal? Yo establecí sobre él un límite y le puse cerrojos y puertas. Le dije: hasta aquí llegarás y no seguirás adelante. Aquí cesará la soberbia de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar para que ella eche mano a los confines de la tierra? La tierra adquiere forma como arcilla bajo un sello. Sus rasgos resaltan como los de un vestido. ¿Has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo si tú sabes todo esto. ¿Dónde está el camino hacia la morada de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las repliegues a su territorio y para que disciernas el camino a su morada? Tú lo debes saber, porque entonces ya habías nacido y es muy grande el número de tus días. ¿Has llegado a visitar los depósitos de nieve y de granizo que guardo para tiempos azarosos cuando se libran guerras y batallas? ¿Dónde está el camino por el cual se distribuye la luz y se desplaza sobre la tierra el viento oriental? ¿Quién abre cauce al aluvión y camino a relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra sin hombres, sobre el desierto donde no hay un ser humano, para saciar la tierra asolada y desolada y para hacer brotar la hierba? ¿Acaso la lluvia tiene un padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿Del vientre de quién salió el hielo? A la escarcha del cielo, ¿quién la dio a luz? Las aguas se congelan como piedra y se endurece la superficie del océano. ¿Podrás unir con cadenas a las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Harás salir las constelaciones en su respectivo tiempo? ¿Guiarás a la Osa Mayor junto con sus hijos? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer su dominio sobre la tierra? ¿Puedes elevar tu voz hasta las nubes para que te cubran aguas torrenciales? ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso te responden: ¿estamos a tus órdenes? ¿Quién infundió sabiduría en el ibis o dio al gallo entendimiento? ¿Quién tiene sabiduría para contar las nubes? ¿Quién puede vaciar los cántaros del cielo cuando el polvo se endurece y los terrones se pegan entre sí? ¿Cazas tú la presa para las leonas y sacias el hambre de sus cachorros cuando yacen escondidas en sus cuevas o se tienden al acecho en sus guaridas? ¿Eres tú quien alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí y andan sin rumbo y sin comida? El Señor
dijo también a Job: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job le respondió: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. Me encanta esa parte de Job. Dios respondiendo a Job en forma sarcástica, irónica, sí, pero Job lo merecía. Estaba cuestionando a Dios como él había creado y como él estaba actuando con la persona. Y al final Job lo reconoce y dice: ¿qué puede responder? Está por la boca. Él no había entendido quién es Dios realmente, el poder de Dios, la creación de Dios. No logró entender hasta que Dios lo enfrentó y dijo: Job, tan viejo eres tú, seguramente estaba ya cuando yo hice. Aquellos que solo quieren cuestionar a Dios y cómo Él creó el universo en el Big Bang y cómo creó la vida en la explosión cámbrica, deberían tomar algunos consejos de Job. Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. Eso debería ser la actitud de los ateos. Esa es la verdad que ellos deben aceptar y por ende, ¿qué es la verdad? Continuará la próxima sesión. ¿Qué es la verdad? Y no está en la sopa. Como siempre, críptico. Ahí está de nuevo el código QR si quieres ver todos los videos anteriores y también están los PowerPoint. Todos estos PowerPoint que estoy mostrando en cada sesión están, si quieres bajarlo, bien. Si quieres usarlo, enviarlo, usarlo en tu iglesia, en tu grupo pequeño. Aquí no hay derecho de autor. El autor de todo esto es el Señor. Lo que yo tengo aquí, no tengo copyright sobre nada. Si quieres usarlo, siéntete libre.